Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de la apertura de los Juegos Mundiales Nómadas en Kazajistán. Banderita. Y obviamente, ¿quién cerró este gran evento? Nuestro querido Dimash Kudaibergen con la canción Tierra Santa, Kieli Mekel o algo así. Así que vamos a ver qué nos transmite el gran Dimash luego de la intro. Recordá que si te gusta este tipo de contenido, podés suscribirte al canal. Vamos allá. ¡Wow! ¡Qué evento! ¡Ay, mire la cantidad de gente! A ver, ahí se ve. ¡Wow! ¡Ah! Se sincronizaron las luces. Dimash. Ay, lo pronuncié re mal. Creo que si ese era el título, lo pronuncié re mal. Me encanta la cantidad de gente que llevan, el escenario tan enorme. Bueno, claro, es una apertura, obviamente. Tremendo. Los quintos Juegos Mundiales Nómadas, una competencia destinada a preservar la cultura nómada. Arrancaron este domingo en la capital kazaja, Astana, en una gran ceremonia en la que participaron unos 2.500 atletas de 90 países. ¿Qué idioma? No me suena kazajo. Árabe. Bueno, me lo dejan en cajita de comentarios. ¡Ah! ¿Cómo baila? ¡Ay, lo que es este evento! ¡Miren cómo están sincronizadas las luces! Cómo ha evolucionado en el baile, no solo en canto, porque bueno, esto es una canción que, bueno, obviamente habla del espíritu que les ha sido legado, que la sangre fluye en la tierra, lo que ha sido heredado de los padres, el espíritu de la lengua, de la tierra, de nuestros ancestros. Es muy inspiradora hacia, obviamente, un evento deportivo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo él está bailando. ¿Cómo está bailando Dimash? ¿Por qué? Porque Dimash está bailando muy al estilo Michael Jackson, porque le encanta y se nota. Justamente yo estuve viendo, por esas cosas de la vida, cómo el coach de Michael entrenaba a otros Michael que hacen imitaciones y les enseñaba los pasitos, cómo mostrar el hombro, cómo moverse de costado, cómo hacer los pasitos con los pies. Y yo lo miro a él y veo que tiene incorporado un montón de pasitos de Michael Jackson porque lo ama y quiere dejar el legado del baile de Michael impuesto en nuestro subconsciente. Y me encanta que él no lo olvide y que lo quiera transmitir en su canto. Los nombra, ¿no? No lo dije mal, ¿no? Porque yo me confundo a veces los instrumentos. No es mi especialidad. ¡Ay, qué idioma! ¿Ven cómo hace con el piecito? ¡Ay, qué difícil de cantar! Si no es su idioma natal, es muy difícil de cantar porque me parece como muy trabalenguoso ese idioma. Quizá él lo tiene incorporado ya de nacimiento, ¿no? Pero porque son países cercanos, no sé. Estoy hablando y sin saber. Porque mis reacciones son así. Mis reacciones, yo no me pongo a estudiar, yo no veo nada. La reacción se supone que es eso, es mi primera impresión de la canción, de lo que veo. Es absolutamente sinceridad absoluta. Yo
no conozco tan de oído los idiomas realmente, pero no me parece kazajo, no me parece kazajo, realmente. Tampoco conozco todos los idiomas orientales como para decir es tal o cual, pero no sé, me parece que es muy difícil de cantar y lo está haciendo muy bien. Es una canción que es pareja, ¿no? Está en su voz media muy fácilmente, pero por eso es que está bailando. Él está dándole mucha importancia al baile. Y después el cuerpo de baile que tiene, el vestuario, lo enorme del evento, las luces, es una maravilla. ¡Ay, qué hermoso que está! ¡Ay, qué hermoso eso! ¡Qué voz del canto, eh! Ahí sí fue bien operístico. Esto es re Michael Jackson. A mí no me molesta para nada, ¿eh? No, no es que lo estoy diciendo para criticarlo. Me encanta que lo haga. Bueno, en esta edición del torneo participan además atletas estadounidenses, además de atletas estadounidenses que se ve que siempre participaban, sino también representantes de Brasil, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué de gente! Asimismo, las delegaciones más numerosas que participan en los 5 Juegos Mundiales Nómadas son las de Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Mongolia y Pakistán. El equipo más pequeño es el de Suiza y está formado por un atleta. Pobrecito. España está representado en Astana por 24 deportistas. Sigamos. ¡Ay, con los nombres! ¡Ay, lo que es! Mira la escenografía. El hombrito, lo que decía recién de la trompita. ¡Qué bien que bailás! Aparte es altísimo para... Y una vueltita, bien. Le faltaba el... Bueno, no me sale a mí tampoco. Para Kazajistán, cuna de la cultura nómada, los Juegos Mundiales Nómadas son tan importantes como los Juegos Olímpicos para el mundo. ¡Qué genio la seguridad que ha adquirido Dimash! ¡Ay, la escenografía, el vestuario, todos los bailarines! ¡Qué orgullo debe ser, eh! Bien, número 1, One. Soy el One. ¡Qué maravilla! Mira lo que es el lugar, enorme. Todo sincronizado con las luces, con una maravilla, una maravilla. Todo es precioso, todo es bello, todo está realmente tan bien, tan pensado, es toda una maravilla, realmente es toda una maravilla, da gusto ver cada evento que hace Dimash. Te deja con una energía positiva, te renueva. La letra era realmente inspiradora para los juegos. ¿Por qué? Porque la letra y la canción, porque no era algo donde él sobresalía por los demás, sino que todos se lucían, como debe ser, porque los competidores tienen que estar todos más o menos igual y después se irá destacando cada uno, pero en un principio deben ser presentados todos de la misma manera. Y me parece que es un buen modo de comenzar una competencia, que todo sea parejo, no que de pronto luzca el cantante con grandes ornamentos y los bailarines ahí como más abajo o los músicos un poquito más abajo. Me gustó que estuviera parejito, me encantó. Él destaca igual un poco más siempre porque, bueno, es Dimash. Bueno, si te gustó la reacción, acordate, yo tengo mis links acá donde podés ayudar el canal si tenés ganas y acordate de que lo que más me ayuda es tu suscripción. Haceme un
tuki tuki en suscripción. Acá, en la suscripción. Suscríbete y me estás ayudando a que el canal pueda seguir creciendo y haciendo este tipo de reacciones que me gustan tanto, tanto. Siempre recordá de que cualquier comentario, cualquier cosa que quieras comunicarte conmigo, verifica que siempre mis mensajes tengan el tilde que verifique que soy yo. Porque bueno, pueden haber cuentas fraudulentas y como me pasó hace poquito y no me gustaría que suplanten la identidad de nadie. Así que bueno, siempre verifica eso, es una pavada. Todas las cuentas seguras tienen el tilde, que es como un visto, un tildecito, que verifica que soy yo. Porque yo contesto mucho, pero me han robado la cuenta, ya está solucionado, así que no va a pasar, pero por las dudas siempre no se sabe si se vuelve a repetir. Entonces siempre que veas una respuesta mía, verifica que tenga el tilde de verificación para estar segura que soy yo. Bueno, te mando todo mi cariño, todo mi amor y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.